Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Mis queridos seguidores, tengo una molestia en el ojo y por eso es que cargo estos lentes, pero esto no va a impedir que les venga a traer el video que tenemos pautado para esta semana. Hoy vamos a hablar acerca del SIS Caterpillar 2018, la nueva versión de la línea Caterpillar. Acompáñenme a verlo. Ok, entonces vamos a acceder a nuestro programa de acceso directo, SIS Caterpillar 2018. Esperamos que el programa cargue la información de la licencia, su base de datos. Vamos a darle unos segundos. Entramos a nuestra pantalla principal, colocamos nuestro usuario con su clave y le damos a login. Ok, ya entramos a la pantalla principal y ya está, ya tenemos la entrada a nuestro SIS Caterpillar 2018. Un aspecto que quería mostrarles antes de todo es cómo conocer qué versión de Caterpillar estamos usando, que muchas personas me preguntan. Bien, si nosotros entramos aquí a la sección de ayuda, vemos que este programa dice SIS User Guide, la versión 2011B. Entonces las personas dicen, no, ¿cómo es posible que esta es la versión 2011 si tú estás diciendo que es la 2018? Claro, esta versión 2011B corresponde a la versión del programa, más no la versión de las datas o la información. ¿Cómo podemos saber esto? Bien, nos vamos al menú principal y usted va a buscar la sección que dice información nueva. Aquí en la información nueva, vamos a esperar que cargue, vamos a ver la información, toda la información nueva, y más abajo los nuevos documentos agregados a la librería de la base de datos del SIS Caterpillar. Vemos la fecha de actualización. Esta versión más reciente, que es enero del 2018, fíjense la fecha. Todas estas fechas corresponden a la nueva información agregada al SIS Caterpillar. Eso quiere decir, como les mencioné, que no debemos fijarnos entonces con respecto a la versión del programa, que es 2011, pero la base de datos sí es 2018, enero del 2018. Otro aspecto que podemos saber, ¿qué base de datos tenemos? Bueno, la versión enero del 2018 consta de 20 carpetas o discos de información. La 2017 y 2016 es mucho menos. Así que de esta manera podemos determinar qué versión tenemos del SIS Caterpillar. En este caso es la versión 2018, que tiene 20 unidades de disco. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con el SIS Caterpillar. Aquí, como siempre, es la misma interfaz. Vamos a suponer que andamos buscando una maquinaria, la 9MG. Buscamos sistemas y componentes, estructura de datos, en el manual de piezas. Tenemos, por ejemplo, toda esta información: configuración de máquina, bastidor, cabina, equipo de servicio, etc. Por ejemplo, podemos buscar el motor básico. Tenemos, si andas buscando desarmar o armar la pieza, puedes buscarlo en la sección desarmado y armado. Si andas buscando, por ejemplo, una explicación de piezas, del bloque del motor, te busca la sección identificación de piezas. Buscas la subparte que andas buscando, por ejemplo, el bloque del cilindro, la 7E2482. Esperamos que cargue, nos da la imagen y nos da los diferentes números de parte o número de pieza que podemos nosotros seleccionar que necesita si andamos buscando algún número de parte en específico. Luego también tenemos nuestra sección de NPR. Dentro de la NPR podemos buscar los números de partes o piezas. Podemos ver también documentación estructurada de los datos. En la documentación estructurada de los datos, de una manera fácil y sencilla, yo personalmente veo que esta es la mejor sección, que tiene la información más completa. Si andas buscando un boletín de servicio, lo vas a conseguir aquí en boletines, todos los boletines para la maquinaria seleccionada. Si andas buscando, por ejemplo, vamos a volver atrás.
si andas buscando, por ejemplo, los diagramas, vas a buscar a la sección de diagramas. Y aquí lo vamos a conseguir. Vamos a esperar que cargue. Tenemos nuestro diagrama. Vamos a volver al menú anterior. Dentro de nuestro menú anterior vamos a ver localización, solución de problemas, manual de operación de herramientas, operación de sistemas, entre otros, revisiones y taller. En fin, esta sección es donde vamos a tener la información más general, donde usted puede, si anda buscando un número de parte, lo puede buscar por acá, o si está buscando información técnica, lo puedes buscar por aquí. Entonces, esto es lo nuevo que tenemos para versión 2000, el SIS Caterpillar 2018. Nuevamente, información nueva. Puedes ver toda la familia de productos o maquinaria que se han agregado. Se agregaron el JHW, JHX, el AC6, entre otros. Tenemos más de 50 unidades o maquinarias agregadas. Adicional, tenemos otros documentos que se agregaron en esta nueva versión del SIS Caterpillar 2018. Otra noticia muy importante, seguidores de Solo para Mecánicos, es que ahora vamos a estar teniendo videos aparte de los jueves, los días martes. Así que estén muy pendientes. Recuerden, martes y jueves tenemos videos en toda la semana. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.